primer programa de Masa Crítica. Masa Crítica es un concepto que viene desde la biología, la física, termina en la economía y hoy día se pone en boga en todo el mundo de las ciencias sociales y de las ciencias políticas. Masa crítica alude a un grupo de personas capacitadas y competentes, capaces de administrar una región o un país. Es un recurso humano indispensable si es que queremos construir sociedades democráticas, sociedades desarrolladas e insertas en el mundo del siglo XXI. Parte de esa masa crítica regional la tenemos sentada hoy día. A mi izquierda, Omar Williams, él es un experto en gestión pública. A mi derecha, era que no, tenemos a Alfredo Montiglio, hombre de 1000 batallas en Renovación Nacional. Tenemos nuestro profesor de historia, Rigoberto Sánchez, viejo militante socialista, y también representando a la juventud de la UDI, nótese el juventud, a Felipe Rojas, quien está próximo a titularse de abogado o está titulado. Primer tema, escenario regional, ¿no es cierto, Man? Así es, las noticias nos dicen que ya estamos entrando en tierra derecha, junio está en la esquina y hemos tenido la visita de diversos candidatos y por lo tanto, ¿cuál es el pálpito que hoy día tienen los partidos y la masa crítica al interior de los partidos? Bueno, no sé si puedo... Bueno, sin duda que hoy día quien ha marcado la pauta a nivel nacional son los candidatos a la presidencia, puesto que ya está claro, al menos gran parte de los partidos de nuestro país no van a la primaria parlamentaria, salvo Renovación Nacional, que lleva 10 distritos, y que sin duda, y lo conversábamos antes de entrar al aire, mi impresión personal es que muchos de los partidos hoy día de Chile no avisoraron la verdadera profundidad y el verdadero impacto que está generando las primarias en la comunidad y en la sociedad. Una crítica y una autocrítica a nuestro partido, y que justamente eso se viene para instalarse. Creo que hoy día los que no lo han hecho han tenido costos, y vamos a ver qué tan profundos esos costos. Siento hoy día que la gente compró mucho el tema de las primarias y que finalmente valora el hecho de que se le entregue la posibilidad de elegir los candidatos al Parlamento, a la presidencia. Y en ese orden de cosas la política llegó para instalarse, para cambiar hoy día en los últimos 2-3 años, respecto también del voto voluntario, respecto del tema de las primarias. Y en adelante vamos a ver varios cambios en ese orden. Vamos a tener una elección de cores por primera vez. Por tanto, han sido los últimos años de harto movimiento en términos políticos y fundamentalmente del desarrollo de la democracia. Así que siento eso que hoy día está marcando la agenda, lo que son las primarias. Falta por profundizar, falta por educar sin duda. Nosotros somos llamados a hacerlo a través de nuestras distintas oportunidades, pero creo yo que llegó para instalarse y el mundo político va a tener que asumir lo que significa eso, en mucho orden de cosas, cómo hacer las campañas, cómo enviar los mensajes, cómo cautivar, cómo entusiasmar a la gente. Primero porque hoy día no tiene ninguna obligatoriedad de voto, hoy día la gente va a votar si se siente motivada. Y segundo, la gente quiere más participación, está más demandante, quiere más resultados, demanda más derechos. No sé si está dispuesto a entregar más obligaciones, pero por lo menos demanda más derechos. Y en ese orden creo yo que hoy día estamos viviendo quizás las últimas semanas antes del 30 de junio, en donde vamos a ver el primer ejercicio de unas primarias legales que provienen del gobierno del presidente Piñera y que cabe duda que va a marcar una pauta histórica respecto a la democracia en nuestro país. Sí, este escenario regional efectivamente se empieza a repolitizar en torno a unas primarias que tienen características distintas, por cuanto la primaria de la Concertación es para definir quién va a ser el próximo presidente de Chile, mientras que las primarias de la Alianza es para definir quién va a salir segundo en diciembre. Y junto con eso, creo que estas primarias van a manifestar el último intento de la clase política actualmente vigente por hacer concordante la Constitución de 1980 con las demandas ciudadanas. De alguna manera, la elección de los consejeros regionales, la ley de primarias, da cuenta de un intento forzado por intentar compaginar lo que no es posible ya. Y es por eso que creo que estas primarias y el ciclo político que iniciamos, que termina en diciembre, van a marcar el fin de una era
precedida por la Constitución de 1980 para dar paso a un nuevo periodo histórico, esperamos, presidido por una Constitución democrática. Y en esa perspectiva, entonces, creo que el debate político que vamos a tener hacia adelante va a estar marcado por esos grandes contenidos, es decir, la discusión respecto de la organización política del país, para a partir de esa organización enfrentar las demandas ciudadanas, la demanda por mayores derechos, por mayores libertades. Entonces creo que entramos a un periodo de politización muy significativa, en donde, desde nuestra perspectiva, esperamos que este debate sea constructivo y no basado, como lamentablemente hemos visto, no en la ciudad, pero sí en el nivel nacional, por el inicio de una campaña del terror que empieza a mostrar lamentablemente una conducta casi atávica en la derecha chilena. Don Alfredo, el representante del partido más democrático de este país, parece. Por lo menos acá en esta región, a usted, señora, señor, le van a llegar 2 votitos. Uno para presidente y uno para diputado. Y en ese diputado va a tener 2 candidatos de Renovación Nacional que usted va a poder elegir. Bueno, yo creo que en las elecciones hay que correrlas. Mucha gente se ha quedado para vestir santo en algunas elecciones, si no, veamos lo que pasó en las municipales del año pasado en la comuna de Santiago, donde algunos iban a llegar a un balcón, no llegaron nunca. Entonces yo te digo, Rigoberto, ten cuidado, porque las cosas hay que correrlas en la vida y hay que ser un poquito más humilde. Yo creo que estos años que habías estado fuera de los gobiernos te habían tranquilizado, pero tú mismo dijiste, se politiza el ambiente y todo empiezan a calentar. Yo creo que tú viniste ya con el precalentamiento hecho. Estas son elecciones nuevas, estoy hablando de la primaria, en donde puede pasar cualquier cosa, pero el comportamiento chileno, la lógica sería que pudiéramos tener 2 candidatos que supuestamente son los que van a llegar a una primera y segunda vuelta en este país, como se ha dado en las últimas 3 elecciones en los últimos 12 años en Chile. Y creo que es bueno, yo estoy casi convencido que por el lado de la concertación ya tiene un nombre, por el lado de nuestra coalición de la Alianza, creo que eso está abierto. Para uno de los 2 candidatos el día 30 de junio. Yo por lo menos no me voy a precipitar. El candidato que salga de ahí va a ser el candidato que nuestra coalición, que es la coalición gobernante, va a apoyar hasta el final. Así que desde ese punto de vista creo que esto está recién empezando. Nadie sabe cómo se comporta en las primarias, porque son unas primarias nuevas que a mucha gente las obligó a ir. Yo creo que la concertación un poco estuvo encajonado para poder hacer para ir ordenando un poco su escenario con los distintos partidos. No la querían hacer, yo estoy absolutamente seguro que querían proclamar inmediatamente a Michelle Bachelet, pero bueno, qué bueno que lo hayan hecho así, porque aquí vamos a ver cuántos pares son 3 moscas, y en el lado nuestro también vamos a ver cuál de los 2 tremendos candidatos que tenemos va a ser el elegido, y todos alineaditos después detrás de él vamos a ir a enfrentar la candidatura y la primera vuelta. Una pregunta para los 3. ¿En qué momento este país va a avanzar a la segunda vuelta en todas las elecciones populares? No solamente presidentes, senadores, diputados. Cuando cambie la ley, ¿Ustedes lo ven posible como una apropiación de la ciudadanía? Yo creo que se hace muy necesario hoy día, luego de esta elección, ya durante el desarrollo es muy difícil poder modificar, pero sí yo creo que el gran mandato al próximo gobierno, que espero que sea el de Pablo Longueira obviamente, y así va a ser, es justamente las modificaciones más profundas en términos políticos. O sea, el binominal ya no da para más, claramente, tiene que evolucionar el binominal. Quizás una de las alternativas sería que en la primera instancia fuera más de un candidato de cada partido y que los independientes pudieran ingresar a cada uno de los conglomerados y que tuvieran una segunda vuelta igual que el presidente, por ejemplo, una alternativa. Ahora, yo difiero, Rigoberto, respecto a minimizar el hecho de que podemos elegir democráticamente con un voto abierto, universal, a los consejeros regionales. Eso no reconocer que justamente se avanzó en un compromiso del presidente Piñera en materia de descentralización y en entregar de verdad poder y más poder a las regiones. Y ojo que viene durante este año la discusión respecto al presidente del Consejo Regional. No nos vamos a quedar ahí, y esa es una discusión que surge este año y que está instalada y que hay consenso político transversal.
Por tanto, minimizar esos dos hechos. Ahora, el tema del voto voluntario ha sido una discusión que creo que va a evolucionar para bien. No debemos escandalizarnos por la baja participación en la primera. Yo creo que fue un primer ejercicio, un buen primer ejercicio, por lo demás hay que sacar los 700.000 muertos que están inscritos todavía, y eso va a sincerar mucho más las cifras. Si nosotros retiramos eso, hoy día andamos cerca del 50 o 55% efectivo en la primera parte, y por tanto lo que vamos a ver en el futuro entre el 50 y el 60% de la población participando, que no es malo, que de todos los países que tienen votaciones voluntarias es un promedio natural que ocurre. Por tanto, eso yo creo que va a evolucionar y va a evolucionar para bien. Y en ese orden, hoy día, hablar de que el tema central es la Asamblea Constituyente, perdónenme, la verdad es que la gente está preocupada que no abusen de ellos con las ISAPRES, con las AFP, que no se paguen dineros en forma irregular, como los falsos exonerados. O sea, hay un montón de circunstancias que hoy día a la gente le molesta mucho más que hablar de asambleas constituyentes. De la Constitución del 80, por favor, si esa Constitución ha sido modificada varias veces por gobiernos nuestros, por gobiernos de la Concertación, y por tanto es una discusión estéril. Hoy día lo que la gente quiere es ver que sigamos creciendo, porque eso genera derrotar la pobreza. Queremos seguir adelante respecto a disminuir los abusos, y creo que todos los gobiernos de la Concertación y la Alianza en los últimos 10 años han avanzado. ¿Quién hablaba antes de los abusos de los bancos, de las grandes tiendas? No era un tema, hoy día está instalado, hoy día la gente es demandante. Antes nos reajustaban una cuota o nos renegociaban deudas sin que nos diéramos cuenta, hoy día eso es un tema ya instalado. Los consumidores, y creo que son los temas del futuro. A continuación veremos una nota preparada ex profeso para este tema. Esas propuestas que incluyen Asamblea Constituyente, incluyen AFP estatal e incluyen también un paquetazo de impuestos que está entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, van a tener un efecto en el crecimiento del país. Ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión de las propuestas que están haciendo los candidatos de la Concertación y el PC. Pareciera ser la madre de todas las propuestas. Para unos, lo que Chile necesita solo pasaría por cambiarla, y para otros, se pone en juego la estabilidad del país si se le toca solo una letra. Señores candidatos, ¿necesita Chile una nueva constitución? Porque no podemos seguir viviendo con una constitución que sea basado en las aspiraciones, moral, objetivos, pensamiento político de 7 personas que pertenecen y pertenecían a lo más rancio de la aristocracia chilena y a lo más conservador de la Iglesia Católica. Yo creo que no hay nada que justifique, Reinaldo, lo que estamos escuchando en Chile de hacer asambleas constituyentes. Lo que no nos puede ocurrir es que de la noche a la mañana una constitución que ha permitido que el país progrese como ha progresado hasta 30 años sea tan mala que burle la democracia. Qué duda cabe, el tema está que arde, y si bien Longueira no se cierra a reformar la Carta Magna, es la Asamblea Constituyente su mayor dolor de cabeza. Ya vimos cómo el encargado del programa de la expresidenta Bachelet ha planteado un subterfugio para inventar un plebiscito en que, según él, se podría hacer un plebiscito para constituir una asamblea constituyente. Es muy simple. Los chilenos muchas veces les cuesta entender esto, pero hay una cosa muy clara. La asamblea constituyente la plantea el MAS, el Partido Comunista, la vemos en Venezuela. Creo que eso sería bastante mejor que se convirtiera en el nuevo Chile de Pinochet, si es que llega él al poder, digamos. Me parece que en esa materia la revolución bolivariana en Venezuela es bastante más decente que lo que hizo Pinochet y lo que han hecho los señores de la derecha en Chile. Marcel Clot por lo menos dice no a la Constitución porque hay que hacer un plebiscito, se requiere voluntad política, es excluyente, pone en riesgo la estabilidad del país. ¿Ya? ¿Tan así es? Claude no dice que pone en riesgo la estabilidad del país, es Larraín, que de ministro de Hacienda se ha vuelto el guaripola de esta campaña del terror. Lo que queda claro, lo que yo me refería, es decir, creo yo que el ciclo político de la Constitución del 80 se agota porque no es capaz de efectivamente garantizar la gobernabilidad del país en una perspectiva de futuro. No es capaz de garantizar no ha crecido nada Chile estos últimos 30 años. Ha estado estático desde el 80. O sea, claramente yo creo que estamos viviendo dos países. Y hay algunos que están empeñados en hacer ver Chile
como un país que requiere reformar todo, y todo está en crisis, cuando es un país que crece fuertemente. O sea, yo la verdad, perdóname, pero dos países, mira, uno, dejemos un país solo de la gente educada que escucha cuando el otro está hablando. No, este es un debate, eso no tiene que ver con la educación. Este no es un debate, este no es un debate. No se me ponga nervioso, esto es debate. Yo no me pongo nervioso, lo que digo es que hay dos países, uno donde hay buenas maneras y uno escucha a los otros y después interviene. Entonces vuelvo a lo mío. Lo que estoy diciendo es que el ciclo político de la Constitución se agota porque no puede garantizar hacia el futuro. La estabilidad del país en este periodo fue posible, pero eso ya no es posible si queremos proyectar al país en una perspectiva de 20 o de 30 años, y para eso se requiere superar, primero, lo que la Constitución tiene en términos de la capacidad de veto de la minoría. Esta es una Constitución en donde el 30% termina valiendo o imponiéndose sobre el 60%, y eso no es posible en un sistema democrático, y eso necesariamente tiene que ser superado. Es una Constitución en donde el derecho o el principio fundamental es el derecho de propiedad, y eso necesariamente tiene que ser superado si efectivamente el país quiere avanzar en términos de igualdad. Necesitamos una Constitución que reconozca efectivamente los derechos de los pueblos indígenas. Y si queremos descentralizar el país y trasladar el poder o construir poderes regionales, esta Constitución no sirve. Esta Constitución es insuficiente porque está construida para que el veto de la minoría se imponga a las voluntades de las mayorías. Es por eso que yo me refería a la elección de consejeros regionales que van a decidir en marzo el global del presupuesto y luego no van a tener decisiones más relevantes. Es decir, todos estos intentos y reformas parciales nos dan cuenta de la necesidad que el país tiene de transformar su carta institucional y hacerla como lo han hecho los países democráticos, es decir, a través de la Asamblea Constituyente. No es posible pensar ni demonizar un instrumento que ha sido utilizado en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chávez, distintos países, y continuar con esta idea de hacer un símil entre Chávez y la Asamblea Constituyente es casi vulgar, ordinario y de verdad penoso. Si uno analiza el derecho constitucional, la pobreza de los pueblos, va a encontrar que los países como Estados Unidos se han dado Asamblea Constituyente. Entonces, eso hay que avanzar. ¿Qué países? A ver. Estados Unidos, pues, primero. Colombia, Perú, Argentina, pero no centremos en esa discusión. Súper desarrollado. Claro, mira, tenemos, de hecho, el presidente Piñera estuvo hace poco en Perú y tenemos relaciones construidas a partir de abdicar de nuestra soberanía nacional con los peruanos. Entonces, nivelemos para arriba. Tenemos que avanzar hacia una constitución y eso debe ser refrendado a partir de la voluntad de los ciudadanos. Es decir, hay que consultar y establecer un mecanismo por el cual sean no nosotros, sino que los chilenos los que indiquen si este sistema constitucional es suficiente, no para pensar el pasado, sino que para pensar el futuro. Thomas Jefferson, el padre de la Constitución norteamericana, decía que las constituciones deberían durar 20 años, porque no era posible, reflexionaba él, y con esto termino, que el peso de los hombres muertos, expresado en la norma, se instalara condicionando el futuro de los estados. Entonces, los padres de esta Constitución, todos ellos pinochetistas fervorosos, no pueden seguir definiendo el futuro político del país para el futuro. Habla de educación y cuando lo único que ha hecho es descalificar acá a este señor. A mí me gusta hablar más en castellano, más simple, un poquito más aterrizado. ¿Y en qué sentido? La Constitución merece un cambio, por supuesto que merece un cambio. Si esta Constitución ha tenido muchos cambios, la última está la firma de don Ricardo Lagos del año 2005, 2006. Sí. No. Pero el sistema binominal hay que cambiarlo. Claro que se va a cambiar, eso ya hay un consenso que va a salir en estas elecciones presidenciales y tú vas a ver que va a haber un cambio al sistema binominal, cosa que se pongan de acuerdo los honorables parlamentarios, porque todos van a cuidar su asientito que están calentitos. La derecha que en general, y eso es para todos los partidos políticos. Así que ese cambio, que es uno de los cambios más importantes que yo creo que tiene que haber.
Pero la Asamblea Constituyente para mí es un tema que no es el tema principal que tienen los chilenos. Los chilenos tienen muchas otras cosas más importantes que ver. El sistema institucional y todos los cambios institucionales son sumamente importantes, pero hay también otras cosas. Yo creo que la futura campaña electoral no va a ser una campaña para mirar el pasado. El que se centre en el pasado está absolutamente perdido. Las campañas electorales son para ver el futuro, para ver qué es lo que quieren los países, no para los próximos 4 años de gobierno, para qué quieren para los próximos 30 años de gobierno, qué es lo que quieren, qué quieren hacer, y con un liderazgo. ¿Cuál va a ser el líder que va a llevar a esa, no, ni siquiera a los que votaron por él, al país hacia adelante? Esa es mi opinión. Por eso yo creo que esto de la Asamblea Constituyente es un tema que lanzaron algunos candidatos que no tienen muchas posibilidades, y creo que esto se va a centrar en cosas más concretas. La masa crítica también habla en castellano, lo acabamos de ver. Felipe, usted sáquese lo que tiene atragantado. Bueno, primero, disentir y diferir de los temas y tener distintas visiones es parte de algunos conceptos que están planteados en el programa, que es tolerancia. Y justamente la tolerancia está construida sobre la base de respetar cada una de las opiniones y no por eso de alguna forma desvalorizarla o criticarla y plantearlas como ordinarias o esos términos. Yo te pido que te retractes, Rigoberto, porque el disentir y diferir de dos ideas no tiene que ver con la ordinariez. Todos nos merecemos respeto, todos somos profesionales en esta sala y no merecemos que nos traten así. ¿Estamos? En esos términos yo estoy de desacuerdo absoluto, concentrar el tema de discusión en una presidencial respecto a una asamblea constituyente. Por lo demás, un tema instalado no por el centro del país, no por la mayoría de este país, sino que instalado por la izquierda de este país. Por la izquierda, obviamente esto partió, ya lo vimos, recién del Partido Humanista, el Partido Comunista, y hoy día la candidata de la Concertación abraza este tema, porque obviamente necesita del Partido Comunista, necesita del ala de más izquierda. Si esta es una candidata de izquierda, y claramente este gobierno va a ser bastante más de izquierda. Por eso es que el discurso y el centro que nosotros queremos hacer en esta campaña, ya sea Andrés Alamán o Pablo Longueira, tiene que ver con el centro del país, tiene que ver con los que hoy día están pensando en cómo resuelven los temas importantes, cómo resuelven los temas de salud, cómo hoy día tenemos mejor acceso a la salud y más justo, cómo emparejamos la cancha, si los campamentos en nuestro país, cuando nosotros nos hicimos cargo de este gobierno, llevan 25 y 30 años, de eso estamos hablando. O sea, si hoy día queremos avanzar realmente en este país, tenemos que terminar con los campamentos. Y esa ha sido una tarea que este gobierno lo ha emprendido durante estos 3 años. ¿Qué necesitamos? 4 años más, por supuesto, para seguir en esto. Es lo importante. Vayan a explicarle a la Asamblea Constituyente a una señora en un campamento. Lo que ella quiere es tener una casa, tener acceso a la educación como corresponde, lo que quiere tener es salud, lo que quiere es poder terminar el día comiendo. Bueno, la Concertación hizo eso en el plebiscito del 88, salió y explicó por qué había que cambiar un régimen. Y lo logró. Por lo tanto, el trabajo, digamos, de base para explicar un nuevo futuro se hizo. Hay historia en el país sobre eso. Sin embargo, yo quiero llevarlo a otro tema relacionado con esto. En esta discusión, hoy día, sin duda, las encuestas marcan una baja valorización del quehacer político. ¿Ya? Y por lo tanto, ese es un tema también político. Así es. Ese es el desafío de hoy día. Instalar el discurso en los temas que hoy día le interesa a la gente, no instalarlo. Y el riesgo es la desafección. Quizás podríamos decir que la abstención observada en la última elección de continuar esa tendencia es una desafección de la ciudadanía respecto a la política. Que lo dijimos hace un rato respecto a las primarias, cómo la gente valorizó y valoró mucho el hecho de que le dieran participación. Pero esa participación tiene que ser en términos de lo que corresponde. Pero hoy día decir que este país ha sido un desastre en los últimos 30 años porque la Constitución de Pinochet, por favor, ¿en qué mundo estamos viviendo? No, yo te quería hacer otra pregunta que seguramente va a quedar para después de la nota, en el siguiente sentido. Casa, previsión, educación, viaductos, carreteras, todo eso un gobierno lo tiene que hacer. Mi tema, y creo que la audiencia también, es en qué medida una asamblea constituyente podría afectar la marcha del país. Primero las señales, aquí acaba de hablar, perdón, Alfredo, respecto al tema de la propiedad. O sea, hablar del tema de la importancia del derecho a la propiedad es justamente uno de los temas centrales de cómo queremos construir un país. ¿Qué valor tiene hoy día el derecho a la propiedad? Y relativizarlo es un tema profundo.
Porque claro, a lo mejor algunas personas no se dan cuenta de lo que significa eso. Eso es la certeza, y la certeza jurídica está construida por las constituciones, la Carta Fundamental. La Carta Fundamental nos raya la cancha para todos los cuerpos legales de un país, y por tanto cuando hablamos de que esta Carta Fundamental hoy día no tiene sustento y hablar de una constitución que no da posibilidad de seguir creciendo, ¿qué es lo que significa? Inversión. ¿Y qué es lo que es la inversión? Es trabajo. Y el trabajo significa avanzar respecto a la derrota de la pobreza. Sí, ese es el también, punto, pero hoy día... Pero también concordemos en una cosa. Este país es uno de los países que tiene la peor distribución del ingreso. Ningún país Por lo ha podido tanto, resolver mucho eso en el resto del pero mundo. O sea, no la cifra que tenemos nosotros. Sí, claro. A ver, yo creo dos cosas. O sea, uno, lo que dijo Juan, pues está en el sentido de que... O sea, no lo que dije, lo que pregunté. Sí, no, pero tú hiciste una afirmación de que los países primero se gobiernan y es una obligación de los gobiernos hacerlo. Pero hacerlo bien también. O sea, es una cosa hacerlo bien, hacerlo más o menos. Y eso son también la numerología que tiene el cuento, porque no es lo mismo crecer en un país, en un gobierno a un 3% que crecer un 6%. Es absolutamente distinto. La gente necesita cosas. La gente, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos un país todavía desigual, en donde los más ricos y los más pobres tienen mucha diferencia. Pero por supuesto, eso lo hemos dicho siempre, y es lo que estamos tratando de solucionar. Y la manera de solucionar es teniendo más recursos, porque esos recursos van a educación, van a salud y van a todas las cosas para cortar la brecha. ¿Que hay que hacerlo más rápido? A lo mejor habrá que hacerlo más rápido, pero no perdamos el foco de la discusión de lo que quiere el país. El país quiere cosas concretas, el país quiere soluciones. ¿En qué campo? Educación, rápidamente, ponernos de acuerdo. En el sistema, lo que yo decía, más justo el sistema binominal, que a lo mejor ya cumplió su ciclo. Yo nunca he escuchado a mucha gente decir que el sistema binominal es atrozmente malo. He escuchado a grandes líderes de la concertación decir que es un sistema que se agotó, pero que en su tiempo fue bueno. Bueno, sentémonos a conversar para adelante, pues, si estas elecciones son eso. ¿Qué mostramos los distintos candidatos que van a llegar al final, a la primera vuelta o a la segunda vuelta? ¿Qué muestran? ¿Cuál es su programa de gobierno? Si al final usted, señor y señor en su casa, ya sabe más o menos, porque lo han gobernado en los últimos años. Usted sabe cómo gobierna la alianza, cómo gobernó la concertación. Y usted va a tener que elegir. No, permítame decir algo, porque no he dicho nada aquí. Lo que yo quiero insistir en que esta constitución está hecha para que la minoría se imponga sobre los intereses de la mayoría. Porque lo importante en la sociedad no es que el Estado construya solo a través de políticas públicas o intente superar las desigualdades a través de las políticas públicas proveyendo de distintos bienes sociales. Lo relevante en la sociedad para garantizar condiciones de mayor igualdad es que los ciudadanos accedan a través de su trabajo a mejores condiciones laborales, a mejores remuneraciones. Y eso no ha sido posible porque la Constitución establece a través de sus trampas un sistema de veto que le da a la minoría la posibilidad de imponerse sobre la mayoría. Por tanto, en la cuestión más vital de la vida de los ciudadanos, que es su remuneración, no hemos podido avanzar significativamente en reformas laborales, así como no se pudo reformar el sistema binominal después de más de 19 indicaciones o propuestas, porque el 30% vale lo mismo que el 60%. Esa distorsión fundamental que garantiza los intereses del capital por sobre el trabajo es lo que hay que transformar en una reforma y en una nueva constitución. ¿Para qué? No para abolir ningún derecho, sino por el contrario, para que en la sociedad chilena, así como el derecho de propiedad es muy relevante, también el resto de los derechos de quienes no son propietarios también estén garantizados. Porque ahora sí, no vamos a avanzar si no hacemos esto, y lo hacemos en esta generación.